Ese día, nadie entendía por qué una niña salió corriendo desesperada de una finca, ni por qué el hombre que la perseguía era alguien en quien todos confiaban. Durante segundos, el video no tenía sentido. Un adulto, corriendo detrás de una menor, en medio del campo, a plena luz del día. Pero lo más perturbador no era la persecución. Era quién era él. Un hombre que hablaba de Dios. Un hombre que ayudaba a otros. Un hombre que, para muchos, era un ejemplo. Pero lo que nadie imaginaba es que esto no empezó ese día, ni esa mañana, ni siquiera ese año. Algo mucho más oscuro ya venía creciendo, en silencio. José no siempre fue el hombre que hoy aparece en titulares. De hecho, su historia comienza como la de muchos: pobreza, esfuerzo, trabajo desde niño. A los 11 años ya estaba trabajando en el campo, tratando de sobrevivir mientras su familia se desmoronaba. No tuvo una infancia fácil. Separación, responsabilidades tempranas, y una vida que lo obligó a madurar antes de tiempo. Pero en medio de todo eso, encontró algo que le dio sentido: la religión. Desde muy joven, empezó a acercarse a la iglesia. Cantaba, predicaba, hablaba con pasión. Y poco a poco, empezó a construir una identidad. Una donde él no era solo un sobreviviente, sino alguien que guiaba a otros. Pero hay algo inquietante: mientras más crecía su imagen frente a los demás, algo dentro de él empezaba a romperse. Y nadie lo notó, ni siquiera él mismo. Se casó joven. Formó una familia. Tuvo hijos. Y durante un tiempo, todo parecía normal. Pero como muchas historias que terminan mal, lo que se ve por fuera, rara vez muestra lo que realmente está pasando por dentro. Infidelidades. Ruptura. Distancia. Su primer hogar se deshizo, y con eso, también se fracturaron muchas cosas que nunca volvieron a acomodarse del todo. Pasaron los años, y conoció a otra mujer. Ella tenía una hija pequeña, y José decidió asumir un rol que cambiaría todo. No solo se convirtió en su pareja, sino en la figura paterna de esa niña. La llevó al colegio, la defendía, la trataba como una hija. Al menos, al principio. Porque lo que comenzó como una relación normal, empezó a transformarse en algo que ni él mismo podía explicar. Algo que, según sus propias palabras, empezó con un simple cambio en su forma de verla. La niña creció, y con el tiempo, dejó de ser una niña. Ese cambio, aparentemente natural, desató algo que no debía existir. Algo que él mismo describió como una ruptura en su mente. Un momento en el que dejó de verla como hija, y empezó a verla de otra manera. Al inicio, fue solo un pensamiento. Luego, una sensación incómoda. Después, impulsos. Y finalmente, el primer límite que se rompió. Un toque. Un error, según él. Algo que sabía que estaba mal, pero que ya había sucedido. La niña lo contó. La familia se enteró. Y en ese momento, hubo una promesa. Nunca volvería a pasar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inquietante, porque aunque todo parecía haberse detenido, en realidad, ese fue el inicio de algo mucho peor. Algo que empezó a crecer, en silencio, dentro de su propia cabeza. Con el tiempo, la convivencia cambió. Las discusiones aumentaron. La tensión se volvió constante. Ya no era la misma relación. Había distancia. Había incomodidad. Y algo más. Una especie de presión interna que él mismo no lograba controlar. Según su versión, no era solo deseo. Era algo más intenso. Más insistente. Más oscuro. Decía que despertaba en las noches, con una sensación que no podía explicar. Caminaba hacia la habitación. Y se detenía. Una y otra vez. Como si algo lo empujara. Y otra parte de él intentara detenerlo. Pero lo más perturbador es que esa lucha interna no desapareció, al contrario, se hizo más fuerte. Y en algún punto, dejó de ser una lucha, para convertirse en una obsesión. Intentó controlarlo. Buscó explicaciones. Incluso ayuda médica. Pero nada parecía suficiente. Porque el problema no estaba solo en lo físico. Estaba en su mente. Pensamientos repetitivos. Ideas que volvían una y otra vez. Y una frase, que según él, empezó a instalarse con fuerza. Ella tiene que ser. No sabía por qué. No sabía cómo detenerlo. Pero esa idea no se iba. Y con cada día que pasaba, se volvía más fuerte, más clara, más peligrosa. Hasta que llegó un punto donde ya no era solo un pensamiento, sino una decisión que empezaba a formarse.
Una decisión que cambiaría todo, el 29 de abril. Días antes, algo ya se estaba preparando. No de forma evidente. No con un plan detallado desde el inicio. Pero sí, con una intención que llevaba meses creciendo. Una presión constante. Un ruido mental que no se apagaba. Y entonces, apareció la oportunidad. Un día normal. Una rutina cualquiera. Un martes. Nadie sospechaba nada. Ni su esposa. Ni la niña. Nadie. Pero dentro de su cabeza, ese día ya no era normal. Ese día, era el momento. Porque lo que él hizo a continuación, no fue un impulso repentino. Fue la ejecución de algo que llevaba tiempo construyéndose, paso a paso, pensamiento a pensamiento, hasta que finalmente decidió actuar. Ese lunes, lo organizó todo. Habló con su esposa. Mencionó la finca. Hizo que todo pareciera normal. Como cualquier otro día. Pero no lo era. Nada lo era. Porque mientras todos pensaban en una rutina común, él ya había tomado una decisión. Y al día siguiente, la llevaría con él. Con una excusa. Una mentira sencilla. Ver una casa. Nada sospechoso. Nada extraño. Solo un trayecto más. Pero lo que esa niña no sabía, es que ese viaje no era lo que parecía. Y que al subir a ese carro, estaba entrando en una situación de la que quizás no iba a poder salir. El trayecto fue silencioso. No hubo conversación. No hubo señales de alerta evidentes. Solo un hombre conduciendo y una niña confiando. Para ella, era un día diferente, pero no peligroso. No había gritos, no había amenazas. Todavía no. Pero dentro de la cabeza de José, todo ya estaba decidido. Cada kilómetro que avanzaban, no era solo distancia. Era un paso más hacia algo irreversible. Y lo más inquietante, es que nadie, absolutamente nadie, sabía que en ese momento, ya no había vuelta atrás. Cuando llegaron al camino que conducía a la finca, todo empezó a cambiar. El ambiente se volvió más pesado, más aislado, más silencioso. Ya no había casa cerca. No había personas. No había testigos. Solo tierra, árboles. Y un hombre que ya no estaba luchando contra sus pensamientos. Ahora, estaba actuando. En algún punto del trayecto, el control cambió de manos. La situación dejó de ser un simple viaje. Se convirtió en algo completamente distinto. La niña empezó a sentir miedo. No por lo que ya había pasado, sino por lo que estaba empezando a notar. Algo no estaba bien. Y ese algo crecía con cada segundo. Porque aunque él intentaba mantener una apariencia de calma, ya había cruzado una línea invisible. Una línea donde lo que venía después no tenía retorno. Cuando finalmente llegaron a la finca, el aislamiento era total. Ese lugar, que antes era solo un sitio de trabajo, ahora se convertía en el escenario de algo mucho más oscuro. Ahí, lejos de todo, no había ayuda posible. No había interrupciones. Y fue en ese momento, cuando la situación se volvió completamente real. La niña ya no tenía dudas. El miedo dejó de ser una sospecha, y se convirtió en certeza. Algo iba a pasar. Algo grave. Algo que no entendía del todo, pero que sentía, en lo más profundo. Y él, ya no retrocedía. Porque lo que estaba ocurriendo en ese instante, no era improvisado. Era la materialización de meses de pensamientos, impulsos, y una idea que nunca dejó de repetirse en su cabeza. Lo que ocurrió dentro de esa finca, no fue inmediato. Fue progresivo. Cada acción, aumentaba la tensión. Cada decisión, lo alejaba más de cualquier posibilidad de detenerse. Ella estaba asustada, confundida, intentando entender. Pero había algo claro. Él tenía el control, fuerza, autoridad, y una mente completamente enfocada en lo que quería hacer. Y aún así, había algo extraño, algo que incluso hoy, sigue sin explicación clara. Porque a pesar de todo el control que creía tener, hubo un momento, donde algo falló. Un pequeño error. Un detalle mínimo, que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Algo que él mismo, incluso hoy, no logra entender cómo ocurrió. En medio de todo, en algún instante, la oportunidad apareció. Una fracción de segundo. Un descuido. Una grieta en todo ese control. Y ella, la vio. No lo pensó demasiado. No analizó. No dudó. Actuó. Corrió. Desesperada. Sin mirar atrás. Sin saber si lo lograría.
solo con una idea en la cabeza. Salir. Salir como fuera. Y en ese instante, todo se rompió. El silencio de la finca se convirtió en ruido. El control, en persecución. Y lo que hasta ese momento había estado oculto, empezó a volverse visible. Porque lo que ocurrió después fue lo que terminó mostrando al mundo entero lo que realmente estaba pasando. Y quedó grabado, en cámaras, en gritos, y en segundos que nadie pudo olvidar. Ella corría, sin rumbo claro, solo alejándose. Y detrás, él, persiguiéndola. Ya no había calma, ya no había control. Solo una escena cruda, real, desesperada. La distancia entre ellos cambiaba, pero el peligro seguía ahí. Y mientras ella avanzaba, algo empezó a cambiar a su favor. Personas, vecinos, testigos, gente que no entendía completamente lo que veía, pero sí entendía algo esencial. Esa niña necesitaba ayuda. Y en ese momento, lo que parecía un hecho aislado en una finca, empezó a convertirse en algo público. Algo que ya no podía ocultarse. Algo que marcaría el inicio del fin, para él. Cuando ella finalmente logró llegar a otras personas, todo se salió de control. Las preguntas empezaron. La confusión creció. La tensión explotó. Y él ya no tenía dominio de la situación. Ya no podía controlar lo que venía. Ya no podía retroceder. Lo único que quedaba era huir. Pero incluso eso no sería tan simple como pensaba. Porque mientras intentaba escapar, ya había algo persiguiéndolo más rápido que cualquier persona, la realidad. Y esa ya no se podía detener. El caos no duró mucho, pero fue suficiente. Suficiente para que los vecinos entendieran que algo no estaba bien. Suficiente para que alguien gritara. Suficiente para que todo se saliera completamente de control. Ella ya no estaba sola. Y eso lo cambió todo. Porque en ese instante, lo que había sido un hecho oculto en una finca aislada, se convirtió en una escena pública. Visible. Imposible de negar. Imposible de esconder. Y él lo supo. Lo entendió en segundos. Todo se había acabado. Pero lo más inquietante es que en lugar de detenerse, tomó otra decisión. Una decisión que solo empeoraría todo, y lo llevaría directamente hacia el final de su historia. Corrió de regreso. No hacia ella, sino hacia su escape. El carro. La única salida rápida. El único camino que le quedaba. Subió. Encendió. Intentó irse. Pero cuando una situación se rompe de esa manera, nada sale como se planea. El terreno no ayudaba. El lodo. La inclinación. La desesperación. Las llantas giraban. Pero el carro no avanzaba. Y mientras intentaba salir, el tiempo jugaba en su contra. Porque afuera, la gente ya se estaba moviendo. Y lo que empezó como ayuda para una niña, se transformó rápidamente en algo más, una persecución. Una reacción colectiva, que nadie podía detener. Algunos salieron a pie. Otros en moto. Otros simplemente gritando. La noticia no necesitó redes sociales en ese momento. Se regó en segundos. De voz en voz. De casa en casa. Cójanlo. No lo dejen escapar. Y entonces, el miedo cambió de lado. Ya no era ella la que huía. Ahora era él. Pero sin carro. Sin ventaja. Sin plan. Abandonó todo. Y se metió al monte. Sin rumbo claro. Solo tratando de desaparecer. Pero cuando muchas personas buscan, el espacio se reduce. Y el tiempo, también. Porque hay algo que nadie puede controlar, cuando la verdad ya salió a la luz, la reacción de los demás. Y esa reacción estaba a punto de alcanzarlo. Pasaron horas. Horas de tensión. De búsqueda. De rabia acumulada. Hasta que finalmente, lo encontraron. No había más caminos. No había más escondites. No había más opciones. Lo rodearon. Y en ese momento, todo lo que había hecho, cayó sobre él. Sin filtros. Sin excusas. Sin escape. La multitud no preguntó. No quiso entender. Solo reaccionó. Golpes. Gritos. Caos. Y en medio de todo, una voz. Una sola voz que rompió ese momento. Alguien que dijo: déjenlo, no se manchen las manos. Y ese instante, ese pequeño momento de pausa, fue lo único que evitó que la historia terminara de una forma aún más brutal. Después, vino lo inevitable.
La captura. Las autoridades. El proceso. Las versiones. Las preguntas. Y una historia que empezó a expandirse por todo el país. Videos. Comentarios. Juicios. Pero más allá de todo eso, quedaba una pregunta que nadie lograba responder completamente. ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque lo que ocurrió ese día no fue solo un acto. Fue el resultado de algo que se venía construyendo desde mucho antes. En su mente. En su historia. En sus decisiones. Y ahora, las consecuencias eran inevitables. Años. Décadas. Una condena que no solo lo encerraba físicamente, sino que marcaba su historia para siempre. Pero incluso después de todo, hay algo que sigue generando inquietud. Algo que él mismo repite una y otra vez, intentando explicar lo inexplicable. Que no fue él. Que no estaba en control. Que había algo más. Algo que lo empujó. Algo que lo dominó. Algo que, según él, lo llevó hasta ese punto. Y es ahí donde la historia deja de ser solo un crimen y se convierte en algo mucho más incómodo, más perturbador, porque obliga a preguntarse, ¿todo empezó realmente ese día? ¿O llevaba años formándose, sin que nadie lo notara? Y más importante aún, ¿podría volver a pasar en alguien más? Porque a veces, lo más peligroso no es lo que vemos, sino lo que se está formando en silencio, dentro de alguien que parece completamente normal.